Bueno, familia, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos, encontrarnos hoy en este maravilloso espacio. Bueno, hoy quiero pues darle la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran en esta sala. Es muy agradable pues el hecho de ver personas que quieren conocer un poquitico más acerca de este gran líder que nos marcó la vida a muchas personas y que en definitiva para nosotros, para todos, significa mucho. Entonces, hoy queremos hacer un espacio un poco pues diferente, eh, pero sí que tiene mucho que ver con nuestro negocio y con nuestro mundo hoy. Veo personas que probablemente lo conocieron, hay algunas otras que no tuvieron la oportunidad de hacerlo y precisamente este espacio para acercarlos un poquitico más pues a esta gran persona, a quien fue pues nuestro Arnulfo Camacho, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro mentor y hoy es una gran oportunidad para hacer esto, ¿cierto? Probablemente hoy encontremos unas enseñanzas y unas lecciones de vida a través de su vida y a través de esta historia que queremos contar de él. Siempre se quedarán cortas todas las palabras que digamos porque realmente él fue una persona que, bueno, que hizo tantas cosas que siempre dará muchísimo de qué hablar y que hoy precisamente han pasado 6 años de su partida y bueno, y todavía pues sigue presente y vigente en nuestros corazones. Así que hoy pues quiero también mostrarles una parte de lo que fue, digamos como que su entender en los últimos 20 años y que fue materializado y sobre todo capitalizado en los últimos 4 años de su vida en esta compañía y era cómo veía él pues el negocio, cómo veía él digamos que la visión que tenía frente a este modelo empresarial y la idea que compartía con cada persona que quería arrancar este negocio, con las personas que estaban conociendo este negocio. Así que hoy quiero mostrarles un video de uno de los cierres como más, por decir algo, espectaculares que hizo. Entonces, para que también vean un poquito, sobre todo, y lo escuchen de sus palabras y de su boca, lo que él le decía a las personas cuando quería pues que arrancaran en este negocio. Así que hoy nos están acompañando pues unas personas muy especiales para nosotros también. Y a lo largo pues de la presentación pues vamos a ir pues participando algunos de ellos. Así que Manuelito, si eres tan amable, gracias también pues por estar ahí pendiente. Si nos ruedas el video, por favor. Voy a compartir con ustedes, esto ya es el cierre, es parte de la historia. Yo solo llevaba 19 años como empresario tradicional, 19 años, y nunca me pude liberar del tiempo. Siempre la conversación era tiempo, siempre trabajando 14, 15, 16, 17 horas. ¿Hay alguien que trabaje por acá hace un millón de horas? ¿Y qué tal? ¿Le gusta? No. Bueno, este negocio llegó a mi vida hace 3 años. Yo estaba súper ocupado, feliz con lo que hacía, creía que estaba muy bien. De hecho, pues para trabajar 15, 17 horas tiene que gustarle lo que usted hace, de lo contrario, sí, nada que ver. Pero llegaron a ofrecerme este negocio, me dijeron que yo podía ser libre en 2, 3 años, y no me mintieron, es cierto. Yo les hago una pregunta simplemente: si tiempo y dinero no es un problema, ¿qué le gustaría hacer? ¿Se ha preguntado eso? Cuando uno está trabajando 17 horas, uno hace ese tipo de preguntas. Las preguntas es pagar las deudas, de pronto pagar la nómina y revisar si queda algo para usted. Yo creo que esa es la pregunta que uno se hace. Y pues ir capitalizando para después en la tercera edad pues tener por lo menos un capital que le permita vivir dignamente, que no sea el abuelito o el viejito ese estorbo de la casa, lo que es el abuelito chévere. ¿Cuál es la diferencia, no? El abuelito chévere pues es el que lleva todos los regalos a la casa, bienvenido, y pues todos los familiares lo quieren. El viejito pues es el que paga el recibo, el que saca el perro, el que vive en el cuarto de San Alejo y de vez en cuando le brindan una atención y cuida la casa. A mí realmente ese espacio no me gustaba mucho. Sin embargo, el problema mío era tiempo.
no tenía tiempo para hacer este negocio. Y esa fue la respuesta que le di a la persona que me lo presentó: yo no tengo tiempo, ¿qué hora lo voy a hacer? 7 horas adicionales para dormir, descansar un poco y volver a trabajar. Me dijeron: ¿y por cuánto tiempo más sería haciendo lo mismo? Le dije: no, pues por lo menos unos 10 años más. Me dijeron: ¿y qué tal si en 3 años usted tiene el tiempo que necesita, si cambia de actividad? Ojo, no deja de hacer lo que está haciendo, pero puede hacer algo adicional. Le dije: ¿y el riesgo? Dijo: muy bajo, casi que cero. Dijo: yo pues la verdad quería algo para complementar, pero no tenía la opción, porque la mayoría, si somos empleados, no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque pues esa es la base. ¿Quién es aquí empleado? No puede montar un negocio porque ¿quién le maneja el negocio? ¿Cierto? Y el riesgo que dejar el negocio en manos de terceros tampoco. Y si se arriesga y se retira, quién sabe si el negocio le funciona. Yo prefiero lo seguro, ¿cierto? Eso pensamos como empleados. Ahora, ya como independientes con negocio, nos tenemos que cuidar de la competencia. Tenemos que pues, ser los mejores empleados del negocio. Tenemos que restringirnos ciertas vacaciones. Si usted se demora 15 días y deja el negocio cerrado, ¿qué pasa? Se le van los empleados, termina de pronto quebrando el negocio, y usted pues eso no lo quiere hacer. Por eso usted tiene ciertas limitaciones, así sea autoempleado. Usted es el mejor empleado del negocio y los jefes son los clientes. ¿Quién está de acuerdo con eso? Excelente. Y me llega esto y me dicen: Arnulfo, hay la posibilidad de que se dedique, vaya trabajando esto paralelo. Hice una inversión de 2,5 millones, 2,250,000, podemos hablar ahorita acá. 2,250,000. ¿Qué le parece eso un capital bueno, razonable para ser empresario? La verdad que no es. Y les pido que no lo prejuzguen, porque es lo único que usted invierte. Y se lo dan en un producto para que usted lo regale profesionalmente, haga un muestreo y cree una publicidad. ¿A quién le parece que también recomendando el voz a voz es efectivo? La compañía le da un stock, le da un capital para que usted se dedique a compartir con personas este producto y cree un mercado. Y después de un tiempo, esa creación le genera regalías, ingresos residuales. ¿Quién tiene una pensión que todos los meses esté aumentando? Esta es una posibilidad, que usted, este mes le pueden llegar 3 millones de pesos adicionales. El siguiente mes la de 3,5 millones, y así va creciendo el cheque. Póngale la cifra que quiera, porque el mercado va creciendo, porque hay gente recomendando a otros, a otros, a otros, y existe dentro de ese mercado el apalancamiento, que no depende de su propio esfuerzo. En mi salón yo trabajaba 17 horas, pero el día que no trabajara, no estuviese ahí 100%, o sea, mi resultado no se daba, porque el resultado dependía del esfuerzo del 100% de estar ahí. Pero acá empezamos con unas personas conocidas, y esas personas le cuentan a otros y a otros y a otros, y llega el momento que usted puede tener más de 10,000 personas tomándose una taza de café. Y si esas 10,000 personas, por lo menos cada una, consumen 4 cajas al mes, usted tiene ingresos superiores a 70 millones de pesos al mes y no trabaja. Simplemente recomendó. ¿A quién le parece esa cifra escandalosa? 70 millones de pesos al mes. Eso es lo que le puede suceder. Y pues hay, de verdad que es increíble. Yo dije: con que el 5% de esa carreta que están echando ahí sea cierta, yo le hago. Yo lo dije, y yo sé que usted lo está pensando. Pero, pues claro, después de venir trabajando 17 horas, para usted poderse ganar 8 o 10 millones de pesos al mes, tiene que hacer una inversión alta y tiene que esclavizarse. Que alguien venga y le diga que con 2,250,000 usted puede llegar a construir un mercado que le genere una utilidad de esa magnitud, ¿usted no lo cree? Le pido que investigue, le pido que analice, porque es una megatendencia, como decían ahorita, que permite apalancarse, y con el 1% del esfuerzo de miles de personas usted puede tener libertad financiera, simplemente compartiendo una buena oportunidad y haciéndola visible para otras personas. Creas un mercado, y después de que el mercado está creado, simplemente disfruta de las veces que lo usen las personas, porque usted de una u otra forma es el que tiene los derechos. Cuando entendí eso dije: ¿qué plus tengo? El producto. El producto no tengo que sobrevenderlo. ¿Alguien toma café acá? Si viene enriquecido, el 98% de la gente lo consume. O sea, que es un producto de consumo masivo. Adicional, es hábito social, no tengo que convencer a nadie que lo consuma, ¿cierto? Y el mercado está ahí. Dije: creo que ese es el producto que estábamos buscando para poder desarrollar un negocio
donde prácticamente socializando podemos crear un mercado y disfrutar por el resto de la vida de unos dividendos que la compañía comparte con nosotros 50-50. Esto es como si a ti la Lule tuviese una compañía y le dijera, yo le coloco la infraestructura, coloco el capital, coloco el modelo que funciona, usted me cree el mercado y vamos 50-50. ¿Usted qué le dice? Eso es esto. Esto es una multinacional que está en 70 países, tiene un modelo que funciona y les, a través de personas que ya están convencidas que el proyecto va muy bien, pues el negocio crece. A usted lo han invitado a compartir, a mirar una gran oportunidad. Si ya realmente usted vio algo, si le falta algo, siéntese con la persona que le ha invitado. Si tiene dudas, aclárelas y dígale un sí o dígale un no. Si de pronto es un sí, de pronto en 3 años o 4 años usted tiene más de 20.000, 30.000 personas en la organización y solo conocía 10, pero eso se multiplicó, y tal vez la razón más grande por la cual usted lo hace es porque ve muchas familias transformadas positivamente, crecimiento personal, mejoramiento a nivel económico y con una creencia y una visión totalmente diferente para convertirse en una persona referente, no solo para en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Muchas gracias y un feliz regreso a casa. Bueno, definitivamente vemos la visión que él tenía, la facilidad con la cual transmitía, pero quiero contarles que esto definitivamente es un proceso de vida, ¿sí? Es un proceso que empezó prácticamente desde que nació, ¿cierto? Entonces, mm, digamos que todas esas vivencias lo llevaron a cada vez madurar, 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 madurar y sobre todo madurar muy rápido. Yo siempre he pensado que Arnulfo vivió la vida pues de manera intensa y quiero contarles, pues ahorita quiero mostrarles algunas imágenes en donde pues nosotros sencillamente vimos en Arnulfo pues casi que nuestro papá, eh, pues para nosotros él fue esa figura como de autoridad y sobre todo también de ir a buscar, de estar al tanto, al pendiente de todas, pues de todos los que estábamos en la casa, pues imagínense, somos 8 hijos, entonces él era el segundo, ¿sí? Entonces siempre estuvieron en la búsqueda de oportunidades y ustedes saben, yo creo que si ustedes, alguno fue hijo mayor, entonces probablemente tuvo que ir a trabajar para ayudar a sus hermanos pequeños. Entonces, aquí no fue la excepción y realmente el trabajo del campo, pues tremendamente duro. Manuelito, si me permites compartir pantalla, creo que ya puedo, sí. Mostrarles acá. Un segundito. Perfecto. Y quise colocarle a nuestra, pues a estas imágenes este nombre, nuestro Arnulfo Camacho. Como les decía al principio, fue una persona que marcó la vida de muchísimas otras personas. Yo a veces incluso les cuento que lo acompañaba acá en Bogotá, pues en todos lados se reúnen las colonias, ¿verdad? Entonces acá pues se reunía la colonia santanderiana y Arnulfo no faltaba a esas reuniones y conocía tantas personas y yo creo que tenía tantos amigos que dejó huella en todas las personas que conocía. Entonces, por eso digo que nuestro Arnulfo, porque realmente yo creo que cada uno de los que estamos acá y muchas personas que no están lo sienten como propio, ¿cierto? Yo siento que el cariño y el agradecimiento que hay por Arnulfo es inmenso en muchísimos corazones, y no solo en el aspecto del negocio de Gamexel, sino en muchos aspectos de la vida. Yo creo que todos tenemos alguna cosa, si nos cruzamos en algún momento con él en la vida, pues tenemos algo que agradecerle porque finalmente algo tuvo que haber dejado en todas las personas. Pues en mí, unos recuerdos imborrables definitivamente, y en cada una de las personas, pues cada quien tuvo muchas vivencias con él. Así que por eso coloqué nuestro, porque es de cada uno de nosotros el recuerdo y todo lo que dejó en cada uno. Entonces es de gran valor. Quiero contarles, pues esta es nuestra casa. Ya muchas personas la conocen. De hecho, pues ya no existe, ya hicieron una casa nueva ahí y la conocen, la han visto porque pues las usamos en algunas presentaciones que yo hago también. Pero precisamente no es la misma historia, pero es la misma familia, ¿cierto? Y quiero decirles que para mí realmente es un orgullo y le agradezco a Dios por la familia que me dio, por la familia donde me colocó, la casa que me dio,
Y de igual manera, infinitamente agradecido con Dios por ese hermano que me dio, por Arnulfo, por esa visión tan impresionante que colocó en él. Quiero contarles que nosotros estábamos pues todos allá y se trabajaba pues ahí en el campo y en la zona, de ahí no se salía, pero ocasionalmente iban unos primos a visitarnos y esos primos eran pues vivían acá en Bogotá pues ustedes saben que en Bogotá pues se vive pues bien, de hecho pues el que vive acá pues siempre vive rosadito, vive perfumadito, no tiene problemas de piel, en cambio en el campo uno vive más bien como quemadito, como aporreado por el solecito y el trabajo todos los días. Y pues imagínense ustedes, pues Arnulfo, pues el trabajo de ellos, de Arnulfo, de Alirio, del mismo Ernesto, e incluso pues de algunos de nosotros ya pues era salir a coger café, irse a coger café era pues estar en el cafetal a las 7 de la mañana con agua, con sol, con frío, muchas veces con calor. Entonces el trabajo del campo era muy duro pues iban los de acá de Bogotá, los primos de Bogotá iban pues muy bonitos, muy rosaditos, muy, muy elegantes. Entonces Arnulfo empezó como a sentir curiosidad pues, por qué era así aquí en Bogotá y por qué si era que aquí no tocaba tan duro, ese tipo de cosas. Y empezó a generar esa curiosidad por lo que era la ciudad. Entonces en una de esas pues, le dice a mi primo que él quería venir a Bogotá. Entonces mi primo le dice algo así como, usted no vaya a Bogotá, usted es del campo, usted quédese aquí porque usted en Bogotá se pierde. Entonces, eso fue un detonante muy importante, no solo para Arnulfo, sino para la vida de muchísimas personas, porque eso fue lo que hizo que él realmente pues, le diera muchísima más curiosidad de estar acá en Bogotá y de venir a conocer qué era qué era lo que pasaba aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero que encuentra es que llega a Bogotá y llega a vivir a una pensión que quedaba cerca de Corabastos, porque realmente pues en el campo lo que él sabía hacer era trabajo de campo y llegó a trabajar en Abastos. Y allá pues realmente era a cargar bultos, a cargar camiones, a descargar, a todo ese tipo de cosas. Y llegó a vivir en una pensión en donde había una persona un señor que en las noches peluqueaba y él empezó a acompañarlo, pues a ver, porque finalmente eso era digamos que una cosa por la cual él se caracterizaba y era porque era muy pilo, digamos como que aprendiendo. Y cuentan que en la pensión él llegó pues a vivir ahí y normalmente una persona, un inquilino, pues sencillamente vive y hace sus cosas, pero Arnulfo cuentan que él antes de que el dueño de la pensión se levantara, él se levantaba y le preparaba el café. ¿Sí? Entonces eso empezó como que a llamar la atención de ciertas personas y le empezó a abrir de cierto modo muchas puertas y muchos caminos que lo llevaron pues al éxito y finalmente él venía con una formación que por obligación la tuvo que tener porque finalmente fue uno de los que salió a ver por los demás. Entonces, cuando tú traes eso desde niño, realmente, digamos que ya tenía un proceso, si en ese momento tenía, me imagino que unos 15, 16 años, ya tendría la vida de una persona que normalmente tiene 30 años. Entonces, había evolucionado bastante, sobre todo en ese don de servicio, en ese don de gente, sabía cómo ganarse las cosas, sabía que nada era gratis, sabía que había que trabajar por todo, pero que había que hacerlo de una manera inteligente y era supremamente audaz con el tema de las relaciones públicas. Entonces, ahora pues que empiezo a pensar en muchas cosas, pues me doy cuenta que Arnulfo fue un relacionista público impresionante y se sobreponía muy fácil digamos que no lo definamos de manera muy fácil, pero sí tenía la capacidad de sobreponerse a las adversidades cualquiera que fuera. En algún momento contaban de una historia que él, pues su papá tenía un trapiche y era una de las personas que más, digamos que más dinero tenía en el pueblo y tenía un trapiche. Entonces contaban que alguna vez él fue al trapiche pensando pues que estaba su papá pues para que le regalara una olla con miel, una olla de miel. Y que llegó y no estaba, pues todos sabían que era hijo del Señor y pues le dieron la holladita de miel. Y entonces él saliendo ya del trapiche, pues él saliendo y llegaba a su papá. Entonces su papá le quita la olla y la devuelve y le dice, venga, mijito, que esto no es para regalar. Entonces, en unas condiciones bastante adversas, pues eso tiene que doler demasiado. Pero lo que, digamos que lo valioso de esta historia no es ni siquiera lo que hizo su papá ni nada de esas cosas, sino lo que él hizo después, mucho tiempo después, cuando yo llegué a vivir con él acá, él ya tenía alrededor de unos 35 años y me dice un día, me dice, Víctor, para tiempo de Navidad, me dice, Víctor, acompáñeme, que quiero ir a llevarle la ropa de Navidad a mi papá. Entonces, después de muchos años, él logró pues reparar su corazón porque finalmente él no guardaba cosas así
y logró pues rehabilitar él su relación con su papá. Entonces fui a acompañarlo y su papá vivía en una habitación por allá en el sur. Pues lo primero que noté era que eran idénticos, entonces pues en su forma física, porque digamos que en su manera espiritual eran tan diferentes. Pero me gustó mucho ver eso en mi hermano, que él no, definitivamente él no tenía problemas digamos que en construir su espiritualidad sin pegarse de nada, por decirlo así. Entonces eso me gustó y ver ese corazón tan generoso y tan bonito me parecía muy chévere. Acá, bueno, podemos compartir, yo les cuento que con Arnulfo, pues las fotos eran supremamente escasas, o sea, realmente no, además que pues cada quien se la pasaba pues trabajando y eso, entonces reunirnos en familia no era tan fácil. Fotos de niño casi no hay, de Arnulfo de niño casi no hay, porque en ese entonces o te tomabas la foto o comprabas el cuarto de papa para llevar a la casa, ¿sí? Entonces tocaba comprar pues la comida, digamos que las fotos eran un lujo y para tomarse fotos pues había que tener buena ropa y de niños pues realmente eso no había, así que las fotos que hay pues ya todos estamos pues mayores, pero aquí era cuando ocasionalmente pues nos reuníamos y nos gustaba mucho porque pues éramos hartos, siempre éramos de contratarnos un grupo vallenato, bueno, lo que fuera y pasábamos muy chévere. Entonces esta foto me gusta mucho porque lo recuerda a él y digamos como que en su mejor manera, tranquilo, que le gustaba siempre llegar a su casa. Él, por más lejos que estuviera, siempre llegaba pues a la casa donde mi mamá y siempre, pues ustedes saben, las mamás son el epicentro de las familias y ahí nos reuníamos. Entonces, ahí en ese momento, esta foto es más o menos como de 2008 y él venía de Venezuela, venía de pasar una situación muy dura. Ahí lo vi muy agobiado porque había tenido unas pérdidas bastante grandes, había perdido lo que, digamos que económicamente lo que había ganado, pues a lo largo de toda su vida, ahorros, una cantidad de cosas, y había llegado pues, con una mano adelante y otra atrás. Pero si ustedes se fijan, el optimismo nunca lo perdió. Entonces, eso para mí es una lección de vida impresionante, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿cierto? De sobreponerse y de saber que hay un mañana y de saber pues que cada vez que amanece tienes la posibilidad de volver a ser. Acá, cada vez que podíamos salir, recuerdo que a veces él, digamos que venía cansado de viajar, entonces él viajaba todo el tiempo, él vivía en carretera. Les cuento que él amaba andar en carretera, le encantaba viajar y él le gustaba tanto y andaba tanto que las aseguradoras le dieron por pérdida total, creo que cuatro vehículos en accidentes. Entonces, bueno, pero él le gustaba mucho. Entonces, cuando él llegaba a Bogotá, pues casi no le gustaba pues viajar porque realmente venía cansado. Entonces me decía, no, mijito, pues si quieres llévate el carro, yo te lo presto y vas. Entonces, siempre hacíamos eso, pero esta vez nos acompañó. Entonces, siempre, digamos que en su ambiente familiar era muy cálido, era muy amable, era muy, digamos que no era de bromas pesadas, Arnulfo no era de groserías, Arnulfo no era de borracheras. Digamos que cuando hacíamos esas fiestas, pues a veces nos daba era como pena porque él llegaba y él realmente no bebía, nunca en mi vida lo vi, digamos que ni siquiera mareado por tomarse un trago, jamás. Era una persona muy pulcra, digamos que tenía una forma de hablar, tenía digamos que su cultura, digamos que aprendió muchas cosas y él era un muy buen conversador, ¿sí? Entonces siempre era muy chévere salir con él, ¿sí? Y era de esos de lavar y de planchar y siempre digamos que en el fondo de su alma y en su espíritu como tal, él seguía siendo esa misma persona que siempre fue. Entonces ahí en este momento lo había visto por el año 2003, estas fotos también son como de 2008, 2009, y en el 2003 lo había visto con unos muy buenos ingresos, viviendo muy bien y con una calidad de vida muy chévere. Ya les digo, sus relaciones públicas eran impresionantes en todo lado, tenía amigos, pero para este momento, aquí en esta foto Arnulfo ya tenía, digamos que tenía unas pérdidas económicas bastante grandes y su espíritu estaba un poquitico como aporreado, pero jamás lo vi pues derrotado ni como con ganas de no seguir, no, siempre estaba pues queriendo hacer. Pues digamos que no tenía preferencias, sin embargo, había algunas personas que de pronto generaban un poquito más de confianza con ellas y de cariño, y pues una de ellas es mi hermana Milce. Digamos que entre 8 hermanos pues siempre habrá alguna afinidad mayor con alguno de ellos.
acá, pues también en esos viajes, esto es en Santander, ellos dos, pues casualmente ya están con Dios. Él es mi tío también. Él compartió con él en la infancia, pues antes se usaba mucho que cuando habían muchos niños en las familias, entonces alguien se ofrecía a cuidarlos, pero realmente no era cuidarlos, sino que los llevaban a trabajar en sus fincas y en sus casas. Entonces mi tío pues se los llevó a él y a mi otro hermano a una finca que tenía en Cimitarra, que tenían que caminar todo el día para llegar al pueblo y cuando no querían ir al pueblo pues se tenían que quedar, bueno, alistando todo lo de la semana, entonces no sabía qué era peor, si salir o quedarse en la casa. Entonces ese fue uno de los tíos pues, que lo acompañaba y coloco esta foto porque les digo, casi fotos no hay, entonces las que tengo las puede pues como traer hoy. Y mire, pues también le gustaba pues mucho como, como salir a compartir a veces con nosotros y cuando digamos que él no tenía corbata era muy chévere, entonces era muy, era como muy hacendoso, era el de las ideas. En las fiestas, pues le cuento que Arnulfo era el de que llevaba la torta, él llegaba tarde, pero siempre llegaba con la torta. Era muy especial, era muy agradable compartir con él y siempre que teníamos alguna reunión, siempre, pues siempre sabíamos que iba a llegar y siempre lo esperábamos, ¿sí? Cuando él estuvo en Venezuela, estuvo más o menos como unos 3 o 4 años y sí, lo sentíamos muy lejano porque siempre fue muy de la casa y con todos ahí, entonces es como cuando, no sé, te ausentas tú y en tu casa pues haces falta. Arnulfo hacía mucha falta, pero cada vez que llegaba Arnulfo tenía un aura era muy, o sea, se sentía uno muy seguro, Arnulfo le daba a uno mucha seguridad porque finalmente pues siempre nos acobijó, siempre estuvo ahí con nosotros. De niño, pues acá en Bogotá, él dentro de todo lo que aprendió a hacer, aprendió a coser zapatos y nos llevaba zapatos. Entonces me acuerdo tanto que alguna vez teníamos, no sé, como unos 6 o 7 años y pues mi hermano y yo, los menores, somos mellizos, entonces nos sentó a cada uno en una pierna y nos colocó zapatos nuevos. Y furioso porque a la media hora sus zapatos estaban llenos de barro, de tierra horrible. Entonces, pero él siempre estaba ahí, siempre que llegaba a la casa, recuerdo tanto que él llegaba con unas cajas de mercado inmensas, pues le tocaba caminar desde el pueblo a la casa, pero era eso, siempre tenía en sus manos y en su corazón algo para llevar, para entregar. Aquí en Bogotá, cuando ya estaba viviendo acá, él siempre las visitas, siempre que hacía una visita, llegaba con una piña colada, una cosa de esas. Era bien pinchado, ¿no? Además, y además usaba botas tejanas, lo recuerdo usando botas tejanas, jeans, estos que antiguamente le llamaban Levi's, ahora tienen otro nombre, bueno, realmente tenía muy buen gusto, le gustaba vestir bien y verse bien, y si, independientemente pues, de la situación que estuviera sorteando en ese momento, pues él jamás dejaba ver esas cosas que a veces no eran tan bonitas. Bueno, celebrando un cumpleaños de él, esto jamás lo olvidaré porque les cuento que nosotros a veces no, pues definitivamente nosotros sabemos que la vida está, pero no sabemos cuánta es. Entonces, cada vez que podemos compartir, hay que hacerlo y siempre que podíamos compartir con él, siempre lo hacíamos. Y solo que siempre nos daba como algo de pena porque nosotros sabemos que Arnulfo siempre fue de otro nivel, pero nosotros en casa pues teníamos nuestra forma y esta era nuestra forma. Las botellas de cerveza ahí no eran de él no tomaba, era de los demás. Entonces, porque nosotros sí de vez en cuando nos tomábamos una cervecita, pero siempre pues estábamos pues, para celebrar con él. Siempre pues él tiene un hijo ya grande, en este momento tiene alrededor de 30 años y siempre fue un papá muy, digamos que muy pendiente de él también. Entonces, bueno, siempre le expresó su cariño, siempre fueron pues amigos, la relación como quiera que sea entre papá e hijo, siempre estuvo ahí y siempre estuvo orientándolo y finalmente esa genética, incluso si ustedes ven en algunos de los que conocen a Jerito, a veces nos ponemos a ver que así no hayan compartido mucho, tiene gestos espirituales que ninguno, que pues que no habría razón de que los tuviera, porque no, realmente no compartió con él mucho tiempo, pero eso ocurre. Entonces acá lo vemos con su hijo mayor y que sobre todo, digamos que nosotros los hijos tendemos a ser a veces rebeldes, pero él siempre tuvo en su corazón siempre mucho amor y una forma muy inteligente y estratégica de corregirnos y de decirnos pues las cosas, ¿no? Esto es en un cumpleaños, esta foto me gusta mucho porque digamos que a Arnulfo siempre le celebraban y algo que sí quiero contarles es que Arnulfo era, digamos que era como el centro de atención en muchas cosas, o sea, donde él llegaba
realmente marcaba, ¿sí? Marcaba la vida de muchas personas acá. Él trabajó en una compañía muy grande en ese momento, era una compañía también de redes, hoy día existe todavía, pero Arnulfo era de esas personas que llegaba y revolucionaba realmente lo que, digamos, a donde entraba. Entonces acá, pues rápidamente también se volvió una persona, digamos que muy reconocida ahí por sus resultados y por a tantas personas que ayudaba. En ese momento me acuerdo tanto, alguna vez nos fuimos de viaje y tuvimos un accidente, pues porque él siempre se accidentaba y esa vez yo iba con él. Entonces, ese día por allá en ese pueblo estábamos bien lejos y por allá hizo un amigo, ¿sí? Entonces, esa persona que nos auxilió ya se quedó siendo amigo de él y cada vez que iba siempre le llevaba una botella de vino, ¿sí? Entonces, era muy agradecido y en cada parte tenía un amigo. Era increíble porque en todo lado conocía personas. Esta foto fue más o menos como de 2004. Acá, pues ya les digo, a mí era muy amiguero, tenía de toda clase de amigos. Eso era otra cosa que me gustaba, que digamos que no tenía unas amistades como peligrosas, por decirlo así, pero sí estaba muy bien relacionado con todo tipo de personas. Tengo entendido que hacía obra social y siempre estuvo muy ligado a ayudar, ¿sí? A ayudar. Y nosotros dentro de nuestra mente pensábamos, digamos que de una manera equivocada, porque uno decía, bueno, pues ayuda a muchas personas, eh, pero digamos que él a nosotros nos enseñó fue a pescar, siempre nos dio la herramienta, no nos daba el pez y eso fue muchísimo más valioso que si nos hubiera dado una cantidad de cosas y probablemente nos hubiera hecho un daño, ¿cierto? Pero ahí tenía muchas amistades que lo ayudaban a, digamos que caminaban en esa senda de ayudarse, iban acá en San Cristóbal, hay una parte donde es un cerro, entonces se iban con una señora que se llamaba Nubia, no recuerdo el apellido, pero era una señora, digamos, que tenía un estatus social bien elevado, entonces se iban a servirles chocolate a las personas de la calle en la noche, entonces hacía horas muy bonitas, siempre tenía una urna en su peluquería para recoger regalos en Navidad, bueno, una cantidad de cosas que hacía para poderle dar a otras personas también un momento de alegría. Siempre estuvo rodeado pues de muchas personas. Mira, al principio yo les cuento que la historia de la familia, incluso en la foto de arriba, está con unas personas que son de la familia que nunca lo quiso. Sí, cuando estaba pequeñito, esa familia no, digamos que nunca tuvieron esa cercanía con él. Y claro, pues probablemente en ese momento no tenía ese nivel de vida, entonces pues ahí pues no era tan aceptado. Cuando ya él empieza a lograr cosas, pues ya él empieza a ser de pronto más aceptado y más reconocido en la familia. Y eso me habla también muy bien de su corazón. Arnulfo realmente siempre tenía su corazón limpio y él decía que lo que no sumaba había que dejarlo atrás, pasar la página y seguir construyendo. Esto, mire, esto es algo que Arnulfo, y si por alguna cosa yo recuerdo a Arnulfo es por este bendito libro, ¿sí? Y yo pensaba que, pues a nosotros, pues sí nos enseñaron a leer, pero no nos crearon el hábito de la lectura. Entonces, él era un lector empedernido, yo llegué a vivir con él cuando pues, yo tenía 23 años, él ya tenía 35 años en ese entonces, y él yo me levantaba a las 8 de la mañana y él estaba sentado leyendo. Y este fue uno de los libros que él siempre recomendó y sobre todo pues a las personas que él más apreciaba, era intenso, casi que obligándolo a leer. Y bueno, porque finalmente él a partir de ahí era que había crecido tanto. Y si yo me pongo a pensar en su trayectoria, pues en toda su vida, Arnulfo realmente aplicó muy bien lo que dice este libro, ¿sí? O sea, de cómo ganar amigos y poder influir en ellos. Entonces, tenía una forma de tratar a las personas especial, tenía una forma de si necesitaba dar alguna lección, hacerlo de una manera demasiado sutil y diplomática, ¿sí? Entonces, él una vez se quedaba pensando en lo delicado que era, pero lo contundente a la hora de enseñarle a uno cosas y demostrarle las cosas, cómo era. Aquí ya definitivamente, él, a partir de ahí, quiero contarles también que él, cuando él decidió hacer una vida con Johanita, eh, digamos que Johanita llegó en un momento perfecto en su vida. Arnulfo siempre me decía que nosotros teníamos que construirnos a nosotros como seres humanos para poder ofrecerle algo a alguien más, ¿cierto? Entonces acá llegó el complemento perfecto, digamos que lo que a él realmente le hacía falta, porque dinero siempre fue, digamos que una persona que siempre no tuvo mucho dinero, pero no, digamos que el dinero, él era un imán para el dinero, entonces no tenía problemas con el dinero, en sí conseguirlo, pero siempre había pensado que esa persona especial la quería para la vida.
Y Arnulfo pues en ese entonces ya tenía casi 42 años cuando conoció a Johanita y empezamos a ver, digamos que hacía un tiempo habíamos tenido una charla acerca pues de vivir en pareja, de tener una familia, y a pesar de que nosotros no habíamos tenido una, digamos, una familia funcional de papá y mamá y todo eso, siempre soñábamos con tenerla, y Arnulfo yo sentía y lo veía y lo sentía en sus palabras y en sus expresiones, en su mirada, que él quería una familia, que él quería una familia, y mira, definitivamente Dios coloca absolutamente todo. Entonces, aquí su proceso de vida ya había avanzado muchísimo. Era una persona que digamos que ya había espiritualmente evolucionado una cantidad. Yo le vi hacer cosas pues que jamás pensé ver en alguien. Me enseñó muchísimas cosas. Entonces, como ser humano ya había crecido bastante y llega a su vida esta mujer especial para él, este regalo de Dios que él se merecía también, ¿sí? Porque pues obviamente uno como hermano y yo pues tenía cierta cercanía con él, entonces hablábamos de ese tipo de cosas, ¿sí? Él era muy hermético también con eso, era todo un caballero, él realmente, digamos que en su cuestión, digamos que sentimental, no expresaba nada, no le contaba a nadie absolutamente nada. Si tú querías armar un chisme con él, pues perdías el tiempo porque él no lo hacía, mucho menos hablar de su vida privada. Sin embargo, conmigo algunas cosas pues yo sabía y sentí que cuando conoció a Johanita, él conoció a alguien especial. Entonces empezó a construir ahí también algo muy importante. Incluso empezó a construir su vida financiera, porque además que Johanita siempre fue el complemento de Arnulfo en esto. Arnulfo era muy productivo, y Johanita pues llegó también a ponerle de cierto modo, digamos, con sus conocimientos y también su trayectoria de vida, realmente a materializar todo eso y a ponerlo de cierto modo en orden, porque Arnulfo era demasiado generoso, Arnulfo a nada le decía que no, y bien dicen que él mismo decía que si hubiera sido mujer hubiera tenido muchísimos hijos, porque Arnulfo realmente todo sí, 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 entonces había muchas personas que se acercaban a él con muy buenas intenciones, pero había otras personas que también tenían unos intereses particulares, sobre todo porque él era realmente muy bueno haciendo dinero. Acá, pues esta foto tiene, digamos, un contexto muy especial, porque fue, digamos que el último cumpleaños que pasó en vida con nosotros, ¿sí? Entonces ahí yo sí siento que a Arnulfo ya se le ve una expresión de plenitud, de gratitud, de haber logrado muchas cosas. Yo siempre supe que él no pensaba que fuera producto terminado, y siempre estaba creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, este fue su último cumpleaños y me parece que, digamos que vivió muchas cosas muy bonitas, digamos que una recompensa, yo siento que los últimos 2 años de su vida, una recompensa de toda una vida intensa. ¿Sí? Entonces, él vivió muchas cosas agradables y otras cosas que no fueron tan chéveres, pero realmente la plenitud la vivió en sus 2 últimos años de vida, ¿sí? Cuando pues primero logró encontrar una persona para la vida, logró hacer una familia, logró que Dios también le regalara a Jerónimo y que le permitiera tener una estabilidad económica para poder estar tranquilo, porque además que Arnulfo se proponía algo y definitivamente tenía que lograrlo, era obsesivo con las metas, era obsesivo con los propósitos y sobre todo que él se comprometía en público y tú sabes que un compromiso es un compromiso. Entonces él realmente sí sabía cómo pues que si se comprometía lo tenía que lograr. Entonces aquí había logrado una combinación de cosas que realmente eran importantes para su vida y para su plenitud como ser humano. ¿Mm? Yo creo que ahí esa foto dice mucho también. Definitivamente Johanita complementó en gran medida la vida de Arnulfo. Y obviamente pues Arnulfo tenía sus cosas y nosotros sabemos que Arnulfo era intenso, Arnulfo era, digamos que cuando estaba como que a alguien le interesaba en el sentido de que lo apreciaba, entonces asimismo lo tallaba. Y nosotros no podíamos de cierto modo escapar a eso y sentir ese rigor también de ese papá, de ese mentor y de esa persona que decía, si tú me buscas para que yo te ayude, también me tienes que responder. Entonces, Johanita, yo siempre he pensado que fue la persona que realmente le aguantó el ritmo a Arnulfo, ¿sí? Porque Arnulfo era muy intenso, Arnulfo también cuando digamos que tenía sus momentos de mal genio era
era fuerte, digamos que no era grosero, jamás lo era, ni mucho menos, digamos que maltratar a nadie ni nada de eso, pero sí se sentía su energía fuertecita. Entonces, no cualquiera también le aguantaba ese ritmo primero de trabajo, ese ritmo de lectura, ese ritmo de crecimiento. Nosotros, la mayoría de personas, a veces tenemos cualquier situación y nos derrumbamos. Él no soportaba eso, él no toleraba que una persona dijera, yo ya es que ya no, mejor dicho, todo lo que escuchamos afuera, ya no puedo, ya no voy más, no sigo, no sé qué, una cantidad de cosas, ¿no? Él realmente era de esas personas que para que tú le escucharas una frase de pesimismo, nunca se la escuché, realmente nunca se la escuché, ¿sí? Entonces, Johanita realmente fue el anillo al dedo para nuestro Arnulfo. Y estas fotos me gustan mucho porque a pesar de que fueron de las últimas fotos de Arnulfito, ya evidenciaban realmente esos logros que habían tenido como pareja en la vida, ¿cierto? Arnulfo traía un proceso digamos que de aprendizaje, de caminar por la vida, y Johanita llegó a complementar eso también. Y ambos se unen y construyen algo que realmente marcó la vida no solo de ellos, sino de muchas personas, ¿sí? Y se dio a partir de ayudar a otras personas. Entonces me gustaba mucho verlo viajar, pero me gustaba mucho ya cuando viajaba como a él le gustaba, ¿sí? Entonces ya empezó a viajar en avión, ya empezaba pues a darse ese tipo pues, de viajes, de gustos, de comer, no fuera de un paladar exquisito también. Pero entonces que a través de ese trabajo y de eso que hicieron, lo pudiera hacer en plena tranquilidad, maravilloso. Que Jerónimo hubiera nacido en un hogar libre, pues maravilloso también, que tuvieran el tiempo, que tuviera pues bueno, todas las posibilidades, maravilloso. Y lo vi también varias veces, pues porque nuestros hijos son contemporáneos, entonces lo vi a él llegar de la oficina, pues, remangarse la camisa, ponerse la corbata para atrás y empezar a bañar a Jero, ¿sí? Entonces, darle su tetero, pues Johanito también cuenta varias cosas de cómo era él como con Jerito. Entonces, Dios y la vida le dieron la oportunidad de lograr absolutamente todo lo que quiso. Digamos que, y utilizo una frase aquí, que Coca-Cola mata tinto. Yo creo que con Johanita salió muchas veces, a pesar de que fue, bueno, relativamente corto el tiempo que compartieron, pero salieron muchas veces y compartieron cosas, a pesar de que no siempre fueron de paseo, construyendo, trabajando, haciendo, pero realmente Arnulfo era así. Y pues el regalo también que la vida les dio, que pues es Jerito, y que definitivamente muestra que nosotros somos hijos de un Dios que para todo tendrá, digamos que nos da todo, todo, absolutamente todo, y que Dios lo compensa todo, ¿sí? Dios compensa absolutamente todo, todo lo que hagamos, ¿sí? Y si hablamos, digamos que del universo, por decirlo así, lo que hagamos bien nos será compensado y lo que hagamos mal, pues también. Y yo siento que la vida de Arnulfo fue una vida ejemplar, una vida muy bonita, una vida de hacer todo el tiempo, una vida de ser desprendidísimos. De hecho, hoy hablaba con Johanita y yo le decía que si él tenía una camisa y yo le decía que qué camisa tan bonita, pues él decía, le gusta, mijito, y se la regalo. Entonces, ese era Arnulfo y a veces ese mismo hecho de ser tan desprendido con las cosas, pues lo llevaba pues primero a no tener mucho capital, pero también hacía que el universo le retribuyera también, porque así mismo como daba, pues el mismo universo y Dios volvían y le daban. Aquí esta foto me encanta porque me la pasaron hoy y me gustaba mucho porque él empezó a, digamos que esa cúspide de la vida de él la vivió con Johanita, ¿sí? La vivió con Johanita en todos los aspectos. Entonces, y esto, construir, todo el tiempo era construir, construir, compartir, compartir, compartir. Y ustedes ven algunas personas ahí, me imagino que en el comienzo de ese proceso, imagino que en el comienzo de ese proceso, y que realmente esa visión los llevó a vivir lo que se prometía, ¿cierto? Esa esperanza que todos guardamos en el corazón de lograr cosas y de vivir mañanas mejores, se materializa y se cumple cuando definitivamente hacemos lo que hay que hacer. Arnulfo, cuando ellos a mí me mostraron la oportunidad, me decían, tienes que hacer esto, y si haces esto en el primer año vas a lograr esto, en el segundo esto, en el tercer esto, hasta donde hemos hecho lo que ellos nos han dicho, hemos logrado las promesas pues, que nos han, pues también que nos han hecho de cierta forma. Entonces es hacer para poder pues lograr. Y esta foto me gusta mucho porque miren, nosotros normalmente en pareja, nosotros pues probablemente uno hace y el otro mira, o lo apoya o no lo apoya, y en algunos casos alguien hace y el otro no lo apoya o se opone, que es lo peor. Entonces acá me parece muy bonito el hecho de que no solo él está haciendo, sino que ella también, y que logran las cosas juntos, ¿sí?
Arnulfo, en lo que yo conocí de toda su vida, nadie había hecho algún proyecto con él así, ¿sí? Nadie se había involucrado con él de la manera que Johanita lo hizo, y sobre todo que lograran cosas y que ambos fueran de retos y que ambos fueran de hacer, y pues Arnulfo era una de esas personas que llegaba a las 11 de la noche con señoras a la peluquería a tinturar a las 11 de la noche, o sea, podía salir 2, 3 de la mañana de ahí sin problema. Sábados y domingos trabajaba, lunes, festivos, todos los días trabajaba. Un Viernes Santo lo trabajaba, que porque ese día crecía el pelo. O sea, una cantidad de cosas. Arnulfo era trabajador compulsivo. Y llegar Johanita y que pudiera encajar perfectamente en ese mundo y que no le incomodara, ¿sí? Entonces, realmente encontró, digamos, como que su media naranja completica. Esta foto me gusta mucho. Arnulfo también era extrovertido. Arnulfo era un ser humano muy bonito, era muy sencillo. Lo que sí era que él, digamos, que trataba de no retroceder en su calidad de vida. Eso me gustaba mucho, que él, pues, digamos, que por difícil que fuera la situación, él no daba como su brazo a torcer, porque decía que siempre que había que evolucionar y no involucionar. Entonces, yo creo que nosotros todos soñamos esto. Todos soñamos una imagen de esas con nuestra familia, con nuestra pareja, construyendo, y después de esa construcción logrando cosas. Logrando cosas es muy importante, muy importante. Y nosotros vemos que si nosotros nos ponemos a pensar, pues muchas personas me dicen, ¿no? Pues que Arnulfo partió muy joven y muy temprano, pero yo siento que también Dios le dio un premio, pues incluso hasta de la manera en que él se fue, porque no a todo el mundo le pasa eso, ¿cierto? Entonces, que sencillamente se acueste y ya. Pero sí hizo una cantidad de cosas en este universo, y por tantas personas que siempre estaremos eternamente agradecidos con él, con Dios, por habernos permitido que Arnulfo estuviera pues en nuestra casa, en nuestra familia, con cada persona que está aquí, que si en algún momento se cruzó con él en la vida, o que, no sé, a través de un audio, de un video, puede aprender algo de él, maravilloso. Arnulfo, yo les cuento, era una persona pues del campo, una persona muy humilde, pero con unos sueños impresionantes, unos sueños demasiado grandes. Arnulfo realmente pensaba en grande, Arnulfo soñaba en grande, Arnulfo vivía de una manera muy especial. Arnulfo siempre fue de esas personas que tú te acercabas a él y te irradiaba como esa energía de éxito, de vamos para adelante, de hagámosle, hágale, mijito, de no pare, una cantidad de cosas. Y entonces a veces uno se alejaba porque uno pensaba que uno ese ritmo no lo podía aguantar, ¿sí? Pero resulta que cuando tú estás dentro de una familia así, pues tienes que hacerlo. O sea, nosotros no tenemos otra opción sino que lograr las cosas y lograr los propósitos que tenemos en la vida, hacer que nuestra vida sea digna, hacer que la vida de nuestros hijos sea digna, que cada vez sea mejor. Y eso realmente está en nosotros. Arnulfo decía que las condiciones en las que nacemos pues jamás importarán, las tenemos que agradecer a Dios, pero sí importa mucho la situación y las condiciones que tengamos el día que nos vayamos, el día que partamos con Dios. Ese día vamos a ser responsables de todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, si tenemos unas buenas condiciones en ese momento, fue porque realmente aprovechamos la vida, ¿sí? Entonces, hoy quería compartir con ustedes estas imágenes. Yo sé que de pronto nos extendemos un poquito, pero pues hablar de Arnulfo nos pasaríamos toda una vida también contando cosas de él. Hoy también quiero de una manera muy especial, pues ya les hablaba un poquito de Johanita, de esta mujer que marcó también la vida de Arnulfo, que realmente lo hizo feliz, que digamos que acá en público tengo que reconocerle eso, que nunca lo vi, digamos que emocionalmente también, nunca lo vi así. Sé que Johanita, tú fuiste quien realmente hizo muchas cosas bonitas por el corazón de mi hermano, y eso siempre te lo tendré que agradecer. Hoy quiero que compartas con nosotros un poquito también de este espacio. Para mí eres la invitada más especial de la noche. Quiero que nos cuentes un poquito también de lo que fue tu historia con Arnulfo, y de cómo era él en esa parte también. Hoy yo no quiero sino que agradecerle a Dios también, porque mira, yo te digo que Dios compensa absolutamente todo, y Arnulfo se fue, pero quedaste tú. Y para mí realmente es un orgullo, es un honor que hagas parte de nuestra familia, que hayas hecho tan feliz a Arnulfo. Yo te lo tengo que agradecer, que le hayas dado ese regalo pues, tan hermoso que es tener una familia, que le hayas regalado a Jerónimo, y que siempre haya sido esa mujer ejemplar y tan bonita pues para él. Así que, Johanita, buenas noches, gracias por aceptarnos pues, la invitación, por querer compartir con nosotros este espacio, y bienvenida. Hola, mi familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, Victicor. Gracias por, pues, por esos
ese saludo tan especial, por esas palabras tan bonitas, pues yo me siento muy feliz y muy honrada de poder pues escuchar todas estas historias lindas que ya hemos tenido la oportunidad de compartir, algunas de las cuales pues no conocí de parte de Arnulfo, sino que, bueno, las he conocido a través de la familia y como tú dices, bueno, no fue mucho el tiempo que pudimos compartir, pero ese tiempo que vivimos juntos, que compartimos y que tuvimos muchas experiencias, fueron bastantes las que vivimos y qué bonito hoy celebrar su vida, porque bueno, hace 6 años partió de este mundo, pero pues tuvo una vida muy bonita, tuvo una vida con muchas experiencias y lo que tú contabas ahorita de dejar huella en el corazón de muchas personas. Y yo pienso que eso es lo más importante que una persona puede hacer. Entonces, hoy estamos aquí celebrando su vida y cada vez pues más agradecidos de haber podido compartir con él y de las personas que bueno que tienen la oportunidad de escucharlo ya sea en sus videos, ya sea en sus audios, conocer un poquito ese hombre tan maravilloso que pasó y dejó huella en este mundo. Y bueno, que nosotros que tuvimos la fortuna de compartir con él en vida, pues poderles compartir qué fue de parte de él. Entonces, bueno, contarles un poquito de esa historia en ese tiempo. Imagínense que cuando yo lo conocí en Gano Excel, él ya hacía parte de la empresa, yo era consumidora. Y cuando él me mostró la parte empresarial de lo que era este proyecto, me llamó mucho la atención. Entonces, pues él me mostró esa oportunidad tan grande como lo sabía hacer con todo el mundo. O sea, él tenía una forma de mostrar esta oportunidad tan grande que tú decías, yo quiero hacer parte de eso, yo quiero estar ahí. Y yo sé que las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el negocio a través de él, estamos en la misma sintonía. Y entonces imagínense que en ese momento yo dije, bueno, yo quiero hacer parte de ese equipo de él, de ser mentoreada por él. Y les comparto, bueno, yo tuve un proceso de tener que poderme vincular con él como empresaria y en ese proceso, bueno, ahí nos fuimos conociendo y ahí se dieron las cosas de una relación y ahí empezamos a salir hasta como pareja. Y tú decías algo bien especial, o sea, la vida lo va a uno formando y le va dando a uno las oportunidades y cuando llegué a la vida de él, pues imagínense que yo estaba en ese momento de mi vida, llevaba varios años trabajando, algunas personas les he compartido que durante muchos años de mi vida trabajé desde los 14 años, pero yo trabajaba de domingo a domingo. Y una de las cosas que imagínense que me di cuenta en el tiempo y es que Dios le va preparando uno el camino y cuando llegué a la vida de él, pues para mí no era raro trabajar de domingo a domingo. Entonces, lo que tú decías ahorita, pues no fue como tan difícil acoplarnos a él trabajar, digamos que era un empedernido trabajador y digamos en el momento de mi vida yo también estaba trabajando fuertemente y yo quería salir adelante y entonces empezamos los dos a unir fuerzas y empezamos juntos a trabajar y salieron las cosas adelante. Se fueron dando, pasamos muchos procesos, pasaron muchos procesos en los cuales hasta Gano Excel tuvo, digamos, un tropiezo que algunas personas lo saben, digamos, un proceso difícil con la compañía en el 2012 y en ese momento con Arnulfo nosotros estábamos comenzando tanto el trabajo como también nuestra relación. Y cuando empezamos juntos a empezar a construir, empezamos desde cero. Él empezó, a pesar de que ya llevaba un año en la compañía, de cierta manera volvió a empezar y juntos empezamos a construir algo grande y que hoy les puedo decir, y creo que algunos ya lo han visto, de lo que es construir legado. Miren, nosotros en este momento hacemos parte de una de las mejores líneas, no porque sea la que más produce, no porque sea de las más grandes, sino por la calidad de líder que nos mentoreó, que fue un hombre que dejó la huella, pero que también hoy Gano Excel tiene mucho
que en su resultado, que es gracias a este hombre maravilloso. Y hasta nuestro presidente y fundador en algunos momentos ha reconocido esa labor que hizo Arnulfo, y me siento muy honrada y me siento pues maravillada de hacer parte de este equipo de Proyecto de Vida, porque gracias a que Proyecto de Vida lo mentoreó Arnulfo y que estuvo al lado de nosotros, pues imagínense que eso pues le genera, pues nos genera a todos pues una bendición muy grande, que es hacer parte de un proyecto en donde este hombre dejó huella tanto en Malasia, en el mundo, con Gano Excel. Entonces, hoy Gano Excel en Colombia, que es uno de los países que más factura, que es uno de los países más grandes, tiene mucho resultado y tiene hoy, digamos, lo que es, tiene mucho que ver Arnulfo. Entonces, pues me siento muy, muy, muy feliz de hacer parte de Proyecto de Vida y de mostrarles a todos de que este legado es tan grande y tan especial, que cuando comenzamos con Arnulfito, esto se lo empezó a transmitir a muchas personas. O sea, acá yo sé que hay varias personas con las cuales comenzamos. Yo sé que Omar, Zulma, que estuvieron también en esos inicios, saben cómo era Arnulfo hablando de este proyecto y que él tenía claro para dónde iba y que siempre promovía el tema de hacer esto con el corazón, hacer esto con pasión, hacer esto con amor y hacerlo desde la conciencia, y desde la conciencia que sepas a dónde vas a llegar, que lo hagas con esa conciencia de que vas a hacer las cosas, porque les digo una cosa, o sea, Arnulfo sabía que iba a lograr cosas grandes, o sea, él tenía claro que donde estuviera lo iba a hacer. Y yo sé que las personas que lo escuchan en sus audios, en sus videos, van a poder darse cuenta de eso. O sea, él tenía claro hacia dónde iba y él quería que nosotros, que las personas que estábamos siguiéndole esos caminos, también tuviéramos claro de que íbamos a lograr las cosas, que fuéramos conscientes de qué iba a pasar en nuestra vida, porque él decía, o sea, lo haces o lo haces. Y eso fue lo que siempre nos transmitió a todos, porque lo que tú decías, Víctor, o sea, él tenía algo especial en su corazón, él tenía algo especial en su aura, que era, digamos, tanto llegarle al corazón a las personas, hacer las cosas con amor, hacer las cosas con el corazón, como me lo estaba escribiendo Mile, es muy cierto. O sea, él tenía clara la conciencia de hacer algo grande en la vida, y que las personas que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, de ver esa huella, pues realmente les digo una cosa, nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlo, tenemos que hacer es seguir poniendo su nombre en alto y permitirle a las personas que van llegando a este proyecto de vida, que van llegando a Gano Excel, que lo conozcan. Algunos videos, que pesar que los estén borrando, de las redes sociales, no sé por qué, pero bueno, hay algunos que todavía están rescatados, porque bueno, en ese tiempo lamentablemente pues no había mucho el tema de grabar, no había mucho el tema, digamos, la conciencia de hacer cosas virtuales en ese momento. Pero bueno, hoy con lo que hay, tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo ese mensaje, y las personas, bueno, que lo conocimos, pues tenemos que hacer es seguirlo seguir mostrando ese hombre maravilloso que tú decías, Víctor, muy cierto. O sea, él nos tallaba a esas personas que amaba. Yo les escribía así, total, porque Arnulfo, digamos, que la mayoría de las personas lo vieran de pronto de mal genio o que lo vieran molesto, era muy difícil. Realmente la mayoría de las personas no lo conocieron en esta faceta, pero las personas que fuimos un poco más cercanas, pues sí tuvimos el tema de conocerlo en este punto, de conocerle ese carácter, porque él era una persona de carácter fuerte, era una de las personas que no permitía
digamos, como las cosas injustas, era una persona que le gustaba que las cosas fueran muy correctas, era una persona que no iba con las cosas por debajo de la mesa, era una persona que manejaba hasta las cosas muy fronteras, o sea, tú lo decías ahorita, si había un chisme, o sea, con Arnulfo no se podía contar para chismes porque inmediatamente, venga, de una vez lo aclaramos y llamamos a la persona y que de una vez nos aclare si esto es cierto o no es cierto. Entonces, con él no era nada de que el corrillo por allá, sino que las cosas eran claras, claras y el chocolate espeso. Entonces, personas así como él, qué lindo conocerlas. Efectivamente, él tenía un corazón de oro, un corazón que era, digamos, muy bondadoso, que hasta yo le decía a Arnulfito, usted es demasiado bueno, me encanta porque es demasiado bueno, pero le decía demasiado que se pasa de lo bueno, y hasta yo se lo decía a él. Y he tenido la oportunidad de compartir historias con Victor y con la familia, que hasta en algunas oportunidades, a veces nuestras discusiones como pareja eran precisamente eso, de que fuera tan bueno y que le permitiera a las personas a veces hasta abusar de su confianza. Acá les comparto esas infidencias de pareja, que hasta abusar de su confianza, porque realmente, pues cuando tú quieres a una persona, cuando tú quieres, pues obviamente a ti te molesta que se aprovechen, y pues a mí no me gustaba que se aprovecharan de él. Entonces a mí me molestaba que le hicieran cosas o que se aprovecharan de su confianza. Entonces era cuando yo me ponía así en cintura y decía, dice Víctor, pues le ponía los pies en la tierra, y sí, efectivamente llegué a hacer esos cambios hasta de cierta manera en la vida de él, que él en su momento me decía, sí, tienes razón, mami, me decía, mami, tienes toda la razón, me llamaba mami, tienes toda la razón. Entonces, eran de pronto a veces hasta nuestras discusiones en esos momentos, pero también hubieron muchos momentos en los cuales pudimos vivir grandes experiencias. Cuando llegó Jerónimo, algunas personas pues lo saben, no fue de pronto esa planeación de tener hijos, porque queríamos todavía vivir muchas experiencias, queríamos todavía trabajar un tiempo los dos y compartir tiempo de pareja, pero Dios es tan sabio en sus decisiones, y le doy gracias a Dios que llegó en el momento correcto. Y bueno, cuando ya supimos que estábamos embarazados, pues dijimos, no, pues o sea, asumir que ya viene un nuevo miembro para la familia. Y bueno, llegó Jerónimo. También hubo muchas complicaciones en el proceso del embarazo. A mí me dio preeclampsia, una preeclampsia bastante fuerte. A mí me hospitalizaron muchas veces antes de que Jerónimo naciera. ¿Y qué pasó? Por eso, pues, eso hizo que tuviéramos que bajarle hasta un poco al ritmo del trabajo, porque como decía Victor, o sea, él era un trabajador empedernido que todo el tiempo era trabajando. Nosotros trabajábamos de domingo a domingo, o sea, los que saben, bueno, él era estilista de profesión y él vendió la peluquería hasta que era Diamante Premier. O sea, imagínense, hasta Diamante Premier entregó la peluquería. Entonces, ya podrán imaginarse que no era cuestión de dinero, o sea, él era un tema de que lo que hacía, lo hacía con amor, y tenía, digamos, digamos, lo que tenía lo brindaba siempre con el corazón. Entonces, cuando él tenía la peluquería, le gustaba atender a sus clientes, ya, digamos, ya no la pasaba todo el tiempo ahí, pero también tenía las personas que trabajaban para él, pues les ofrecía pues el tema de que tuvieran su trabajo, pero llegó al punto en donde dijo, no, ya es hora de entregarla, porque ya siendo como Diamante Premier, pues ya se empezó a generar, pues digamos, otras actividades de viajar un poco más, de estar, digamos, con más personas del equipo, en otras ciudades, hasta en otros países, y ahí fue cuando tomó la decisión de entregar la peluquería. También fue que salió la oportunidad y dijo, listo, la voy a vender, no porque estuviera buscando cliente, pero salió esa persona que dijo, venga, yo quiero comprar la peluquería. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que en el momento cuando llegó el embarazo, nos tocó hasta frenar un poco el ritmo de trabajo que veníamos, el ritmo de viajes, el ritmo de reuniones, en las cuales, pues ya con él empezamos a estar un poco más en Bogotá, digamos,
cuando a mí me hospitalizaban, pues él estaba pues más ahí, un poco más pendiente, estaba un poco más acá con las personas de Bogotá y con las personas de otras ciudades más de forma telefónica, o cuando viajaba, pues viajaba y volvía de manera rápida. Entonces, pues fueron como esos procesos en los cuales vivimos, pero también Dios es tan perfecto y que yo le he compartido a las personas acá cercanas, a las personas cercanas, que hasta Jerónimo se adelantó. O sea, a mí me desembarazaron en la semana 33 por la preeclampsia, pero fue también digamos, sobre gracia de Dios, que gracias a que Jerónimo nació 2 meses antes, pues fueron 2 meses más que pudo compartir con su papá. Gracias a que Jerónimo, pues que tuve ese embarazo de alto riesgo y que gracias a Dios pues no pasó a mayores, pues tuvimos la oportunidad de compartir más como familia y compartir, digamos, un poco más quietos. Y hasta, imagínense que en ese mismo año, que fue en el 2014, Arnulfo tenía programado su viaje a Malasia con la compañía y por cosas de la vida se presentaron unas situaciones en donde no pudo viajar por unos temas de papeles con la embajada, y pues fueron hasta 15 días más que pudo compartir con nosotros y pudo compartir con Jerónimo y pudo estar muy cerquita de nosotros. Entonces la vida es tan perfecta y Dios acomoda todo de una manera tan sincronizada que tú no, o sea, no te imaginas que las cosas son como tienen que ser. Entonces, pues imagínense, hoy tengo la fortuna de tener este hombrecito que es el que me da la fuerza acá, juicioso, es que te saluda, está acá, está acá conmigo. Acá les presento a Jero, que es el que me ha dado fuerzas, el que me ha dado también hola, mi amor. Hola. Salúdame. Acá estoy. Hola, mi amor. Entonces, pues gracias también a que llegó Jerónimo, él es el que me ha dado fuerzas también para seguir. Les comparto a todos, y las personas que han estado tan cerca lo saben. O sea, no sé si Jerónimo no estuviera, no sé si estaría contando la historia, pero él es el que me ha permitido poder seguir adelante, aunque en muchas ocasiones, y que las personas que han estado más cerca lo saben, hay momentos en los cuales he querido tirar la toalla, o sea, hay momentos en los cuales he querido no saber de nada, he querido esconderme así como en un caparazón, pero pues tengo la fortuna tanto de contar con Jero, que es el que me da fuerzas, y también con muchos de ustedes que me han dado la mano cuando lo he necesitado. Entonces, pues les doy las gracias a todos, les doy las gracias por estar en mi vida, les doy las gracias por hacer que la memoria de Arnulfo siga intacta. Hola, mi amor, hola, mi vida. Jerónimo Camacho, es que acá quiere que lo salude. Llévale el celular. Córrele. Entonces, ustedes ya saben, los que tienen niños ya saben cómo son las cosas de niños. Entonces, eso les comparto. Eso ha sido parte de esta trayectoria. Tomaron una foto. Perdona a todos. Que Jero está acá, que quiere mamá, está con mamitis. Y ese es el día a día. La vida es perfecta. Decía ahorita Víctor, les pido un momentico. Perdona a todos, ya saben, temas de niños. Bueno, les venía compartiendo en esta trayectoria del tiempo de Arnulfito, lo que decía Víctor, fueron 45 años, porque Arnulfo se nos fue los 45 años, en los cuales fueron unos 45 años muy bien vividos. Un hombre que era de un corazón gigante. Y tú compartiste algunas de las cosas que él hacía en temas de liderazgo, en temas de su formación.
porque él siempre estaba dispuesto a hacer esa obra social, siempre estaba su corazón dispuesto a dar, siempre estaba o sea, quitándose hasta el pan de la boca para dárselo a otras personas. Y ese era Arnulfo. Y me siento muy honrada de ser su esposa, me siento muy honrada de haber hecho parte de su vida, aunque fuera corto ese tiempo, fueron, digamos, unos años que parecieron muchos más. ¿Por qué? Porque éramos las 24 horas juntos, trabajábamos juntos todo el tiempo y hasta las cosas se dieron de una forma inesperada, porque acá les comparto, o sea, nuestro noviazgo iba, digamos, corto cuando tomamos la decisión de vivir juntos. Imagínense que en ese momento de nuestra vida, cuando tomamos la decisión de vivir, no sé si algunos sepan, fue cuando hubo un accidente de Guayaquil donde perdieron la vida varias personas, de 40 personas que iban en un bus, 29 fallecieron. Y en ese momento, cuando nos enteramos del accidente, porque llaman a Arnulfo y nosotros salíamos de la convención, él me estaba llevando a la casa, recibe la llamada y escuchamos que, ¿no? Que un bus se accidentó, que por favor ayudaran a personas, que no sé qué, que ese número telefónico estaba allí en alguna persona que la llevaba en el bus. Entonces por eso llamaron al teléfono de Arnulfo y ahí mismo los dos salimos corriendo para allá, pero pues por cosas de la vida, Arnulfo llamó a Andrés, llamó a Guzmán y a algunos de los líderes y a mí me dejó en la casa de Andrés Guzmán y se fueron todos los hombres y nosotros pues las esposas o las parejas nos quedamos en la casa de Andrés pues orando por las personas del accidente y ellos se fueron a ayudar y al otro día cuando regresó Arnulfo llegó tan, digamos, como tan tocado su corazón por haber vivido esa experiencia de personas que eran tan cercanas a él y que les vio que ya habían perdido su vida porque eran personas de su organización, personas que se habían convertido en parte de su familia, de este proyecto, ver que ya pues a ese accidente habían perdido su vida, pues llegó muy tocado. Y desde ese momento no fue planeado, pero decidimos vivir juntos porque no pudimos vivir uno sin el otro. Y como les decía, Dios obra de maneras especiales y por cosas de la vida que decidimos vivir ese momento juntos, pues no nos separamos de ahí nunca más. O sea, ya no podíamos estar el uno sin el otro. Y aunque fueron ese corto tiempo, para muchos, o sea, fueron muchas experiencias las que vivimos juntos. Eh, algunos les he compartido, imagínense que una vez a las 3 de la mañana Arnulfo me despertó a leer un libro el día de mi cumpleaños para que recibiera el año leyendo. O sea, Arnulfo era de los que nos acostábamos escuchando audios, nos levantábamos escuchando audios, pero tras del hecho, o sea, levántese a las 3 de la mañana para que reciba el año leyendo y aprendiendo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo manejo esta situación? ¿Cómo aprendo esto? ¿Cómo hago lo otro? Me decía, lea. ¿Y cómo hago para aprender eso? Lea. O sea, todo el tiempo era lea, lea, lea. Y ahorita lo que decía Víctor, el libro de Cómo ganar amigos, sí, fue uno de los libros que él siempre, digamos, promovía porque él lo manejaba de una forma tan especial y él sabía manejar la relación con las personas también, que manejaba pues o sea, una muy buena relación con todo el mundo, o sea, fuera quien fuera. O sea, habían hasta momentos en los cuales yo le decía, pero ¿usted cómo puede manejar eso? O sea, yo le decía, pero es que a mí me sacan de quicio. Y les di una cosa después, hasta de la muerte lo entendí, de Arnulfito, y decía, sí, es que le toca a uno aprender a manejar las relaciones que son tan importantes con la gente. Entonces, digamos, él ha sido mi inspiración para hacer mis talleres de lectura de alto rendimiento, él ha sido mi inspiración para aprender. A mí de por sí me gustaba aprender, pero pues él ha sido más mi inspiración para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y espero que para ustedes también sea esa inspiración, sea para ustedes también esa persona que con su ejemplo les muestre cómo también seguir adelante y que tengan claro de que lo van a lograr,
de que todo lo que se propongan lo van a lograr. Porque les digo una cosa, Arnulfo, donde estuvo, lo hizo. O sea, él la tenía clara y creo que Víctor lo compartía con algunos ahorita y algunas personas que de pronto han escuchado parte de su historia. Él no fue la única red de mercadeo que desarrolló, fue Gano Excel, él desarrolló muchas otras y en todas tuvo resultados. Entonces, él la tenía clara. Lo que pasa es que él estaba buscando una empresa que lo respaldara y que le brindara un futuro prometedor, que le brindara un proyecto de vida en el cual pudiera apostarle su vida, y eso fue lo que encontró con Gano Excel. Entonces, ese es el camino que nos trazó, ese es el camino que nos dejó y es el camino que nosotros ahora estamos recorriendo. Seguir ese proyecto de vida, seguir construyendo este legado, seguir dejando una huella muy grande porque la dejó Arnulfo. Ahora, ¿cuál es la huella que tú vas a dejar? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar a tu familia? Él a nosotros nos dejó un legado, a nosotros nos mostró un camino. Ahora, nosotros debemos continuar. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que lo caminemos juntos y a que construyamos juntos este legado. Muchísimas gracias por hacer parte de esta noche. Se nos alargó un poquito el tiempo, pero pues no sé si alguno quiera preguntar algo, conocer algo que de pronto se nos pase de parte de la historia. Qué pena ahorita la interrupción de Jero, un poquito intenso, que mamá, pero bueno, no sé si alguno quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna inquietud, quiera saber algo más de la vida de Arnulfo. Este es el momento que pregunten. Bueno, antes que de pronto alguien pregunte, a mí me gustaba mucho cuando tú nos contabas la historia de cómo supiste que Arnulfo era estilista. Ah, pues imagínense que por cosas de la vida estaba yo almorzando en Mofis, es un restaurante que queda cerca de Gano Excel, de Cedritos, de acá en Bogotá. Y él llegó con unas personas y la única mesa que tenía disponibilidad era la mesa donde yo estaba en ese momento con una amiga. Estábamos almorzando y se sentó al lado de nosotros y empezamos a hablar. Bueno, eso de compartir, hablar parte del negocio. Cuando le pregunté, le dije, ven, es que me gustaría saber si sabes de alguna peluquería por acá cerca, porque en ese momento yo trabajaba con los eventos y era fin de semana y yo tenía eventos de protocolo, entonces tenía que arreglarme el pelo. Cuando él me dijo, sí, yo te llevo que yo conozco. Y yo, bueno, cuando salimos de almorzar, me dijo, súbanse al carro y nos fuimos con mi amiga. Y le dije, cerca de acá, me dijo, sí. Entonces, bueno, en el carro, tan cerca más o menos, cuando llegamos a la peluquería y él se quita la chaqueta, me dijo, siéntate, y empieza a cepillarme él. Y apenas yo lo miraba y yo decía, ¿en serio? O sea, yo le conocía la faceta de líder y lo conocía como líder hasta precisamente yo había vendido productos de Muscari, entonces yo había escuchado de él, sabía de él como líder de Muscari, pero jamás como estilista. Y cuando él empieza a cepillarme el pelo, y yo decía, ay, qué pena. Y él empezó a cepillarme el pelo y bueno, ahí empezamos a compartir más. Y ahí pasó otra anécdota. Creo que, yo no sé si te la he contado, pero yo creo que sí, algunas personas la saben, pero ahí fue cuando él me dijo, te voy a enviar un libro para que empieces a leer de la industria. Y me envió El negocio del siglo XXI al correo. Y al otro día me llamó. ¿Cómo te fue con el libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? Y adivinen cuál fue mi respuesta. No lo he empezado. Como les decía, era el fin de semana y yo tenía eventos. Entonces me dijo, si de verdad quieres hacerlo, te toca empezar a leer. Si no, me dijo, yo ya no te voy a llamar, voy a dejar que tú lo leas y cuando lo leas me avisas. O sea, de una vez ya empezó a exigirme. Y entonces al otro día pues ya lo llamé y le dije, no, ya lo empecé a leer, me gustó esto y ya le empezamos como a hablar del tema. Pero sí, eso me pasó que él me llevó a peluquear, a cepillarme el pelo en la peluquería de él
y para mí fue una sorpresa totalmente grande porque pues no me lo imaginaba como estilista. Y era muy curioso ver, pues digamos, verlo como líder y verlo después en la peluquería, que hoy hablábamos con Víctor eso, o sea, en su corbata, en su traje, pues su traje formal, desastre, y verlo peluqueando, o sea, verlo cepillando, verlo pintando, o sea, era muy curioso, era demasiado especial. Johanita, digamos que cuando nosotros hablamos pues, de que Arnulfo partió, para cada quien tiene un significado diferente esa partida, ¿verdad? Y nosotros, obviamente, pues nosotros todos siguen, todos seguimos adelante. Pero ¿cómo ha sido para ti, digamos que desde cuando ya aceptaste que Arnulfo había partido y cómo ha sido para ti sobre todo aceptar el hecho de que Arnulfo no está? Pues yo te cuento que ha sido un proceso bastante largo, Víctor, y creo que lo hemos hablado. Yo creo que han sido como varios años en los cuales, como en ese proceso, hasta que ya miraba un tema de psicología de negación, de resignación, de dolor y de empezar a salir adelante, ¿no? Y si yo les confieso, yo creo que hace más o menos por ahí año y medio, 2 años, se puede decir que estoy como apenas volviendo en mí, por decirlo así, porque yo creo que fueron como 4 años. Sí, yo le pongo 4 años de la muerte de Arnulfo, 4 años en los cuales como ese dolor tan intenso y haber entrado hasta como en un proceso, ay, como hasta de letargo, no sé si es la palabra, pero como de sobrellevar las cosas. Algunas personas que estuvieron hasta cerca mío y hasta Alex que está acá conmigo, lo sabe, que hasta recién la muerte de Arnulfo, yo una de las cosas que yo decía, yo quiero seguir la memoria de él, quiero seguir como sin defraudarlo y poder continuar lo que veníamos haciendo. Y entonces empecé a trabajar más fuerte, empecé a viajar, empecé a hablar con la gente, decirle, venga, acá estoy, pero como en un tema de que, si yo les confieso, o sea, ni siquiera era yo misma como por dentro, o sea, hay muchas de las cosas que hasta yo les confieso del tema hasta de Jerónimo, que he tenido la fortuna de estar todo el tiempo con él, pero hay hasta muchas cosas que ni me acuerdo, hasta haber vivido o sea, pues he estado todo el tiempo con Jero, pero hay cosas que ni siquiera me acuerdo precisamente por estar como en ese letargo y en esa, como en un limbo emocional, como en un limbo emocional, en el cual el dolor, la pensadera y muchas otras cosas que pasaron después de la muerte de Arnulfito, que me afectaron bastante emocionalmente, pues me llevaron como a estar en ese limbo. Y hasta hace como 2 años decir, venga, voy a soltar muchas cosas. De cierta manera, jamás he peleado con Dios por habérselo llevado, peleaba más con Arnulfo porque se fue, pero con Dios, de cierta manera, hasta también entenderlo, porque pues las decisiones de Él son perfectas, las decisiones de Él son perfectas, y yo decía, bueno, lo que tú decías ahorita, Víctor, es un alivio que Él no haya sufrido, o sea, digamos, yo también pienso que gracias a Dios Él no sufrió, porque imagínense que Arnulfo me lo dijo cuando nació Jerónimo, me dijo, es que esta es la primera vez que me quedo en un hospital. Cuando Jerónimo nació, que se quedó conmigo en la clínica, y me dijo, esta es la primera vez y la única vez que quiero estar en un hospital, en una clínica. O sea, él decía, a mí no me gustan los médicos, no me gusta nada de eso. O sea, él era pavoroso para las inyecciones, les confieso. O sea, yo me acuerdo que una vez nos intoxicamos estando en Barranquilla en una correría, nos intoxicamos y yo estaba tan desesperada del malestar, o sea, estábamos enfermos los dos. Y yo estaba tan desesperada que yo le dije, no, o sea, que me pongan una inyección, que me pongan lo que sea, pero me tomo lo que sea y quiero ya quitarme esta indigestión. Y él decía, no, aguantemos tantico, esperemos. Después fue que entendí que le tenía
pavor, le tenía miedo a las agujas, o sea, a él no le gustaban las agujas. Entonces, o sea, él el tema de estar en una clínica o de estar enfermo, o sea, no. Y por eso, digamos, fue como tan doloroso todo, porque fue como tan rápido, él no estaba enfermo de nada, o sea, él no presentaba, o si él de pronto hubiera podido sentir algo, él tampoco lo decía, porque él, o sea, él no le gustaba mostrar de enfermedad, no, él, o sea, botarse en una cama, no, o sea, una de las cosas que también yo pienso que a él lo afectó mucho era que él no dormía casi, es que él dormía 3, 4 horas, eso era lo máximo que dormía, porque él se despertaba súper temprano y se acostaba muy tarde, entonces, y el cuerpo va pasando factura. Entonces, fueron como ese tiempo que yo les cuento, fueron como 4 años en los cuales estuve como en ese letargo, en ese limbo, y más o menos llevo 2 años como recuperándome un poco más emocionalmente, ya un poco más tranquila, pues entendiendo cada vez más que los designios de Dios son perfectos, que por algo pasan las cosas, que, bueno, Arnulfito nos dejó esa huella y pues que tenemos es que seguirla. O sea, antes lo sabía, pero hoy estoy totalmente convencida. Así es, Johanita, muchas gracias. Bueno, Joanita, Don Joanita, Dairo, qué gusto Joanita, saludarlo. como me encanta verte, te envío un saludo muy Hola. especial y acá con Anita. Hola, Anita. Ando en el frío. Estamos pereciendo un poquito, pero quería aportar algo que conocí yo personalmente de él. 2 situaciones que nos marcaron y que le dieron una, ¿cómo se dijera? Una connotación tan especial en las determinaciones que él tenía, que era, por ejemplo, me acuerdo, yo estuve en esa convención del 16 de diciembre del 2012, cuando se mataron las 29 personas, fue muy doloroso. Entonces Sí. uno dice, a veces uno se le retira una persona de su organización y dice, ay, esto ya no es para mí, se me retiró mi líder, se retiró, esos todos eran líderes que venían de Cali, se mataron en La Vaca que Ríe, por ahí cerquita. Sí. Y él dijo, yo creo que él tuvo una determinación de mayor fortaleza para reemplazar a esos líderes. Entonces es un ejemplo que nos dio. Otro, cuando ganó Excel, la dificultad que algunos se dividieron, vivimos ese proceso y él dijo, aquí estoy y aquí me quedo. Esto es Gano Excel y Gano Excel es lo original y por eso vamos para adelante con Gano Excel. Yo me acuerdo de eso, que él tomó esa determinación. Fueron 2 connotaciones muy especiales que de verdad le marcan a uno en la personalidad, ejemplo de personalidad. Y no porque estén ustedes presentes, pero verdad que no sé por qué a veces Dios nos quita a las personas que más queremos, que son importantes, que son buena gente, porque él no se le negaba a nadie de verdad. Uno De le corazón. pedía un consejo, una cosa, que cómo hago esto. Además, según tengo entendido, también tuvo mucho que ver con el primer plan servilleta que tuvo Ganesel. Entonces, pues eso quería aportarle un poquito, que lo recuerdo mucho y a mí también me dio muy duro la partida de él. Siempre he estado, Gracias, fue un Dairo. referente para mí. Sí. Gracias, Bueno, gracias. Joanita, un abrazo, Bueno, muchos Anita, éxitos y para adelante todo lo demás. Pero para gracias. complementar, también admiramos más tu fortaleza y tu valentía porque eres un ejemplo, mejor dicho, inigualable de superar algo tan duro y estar en pie y presentándote con esa valentía. Te felicito y un saludo para Gracias, todos. Janita, Saludos muchas a Jero, que eso gracias. es, antes te adornó tu participación. Gracias, don Dairo, gracias, Anita. Mira que hasta les quiero compartir, me hiciste acordar de algo bien especial de contarles.
Bueno, dos cosas. Una, el tema del plan Servilleta. Sí, Arnulfo fue uno de los promotores del plan Servilleta. De la forma en que Arnulfito lo presentaba, pues él no es el creador como tal del plan Servilleta, porque eso viene del sistema de la industria como tal, pero gracias a que él conocía del tema, pues fue que lo implementaron en el sistema de Gano Excel. Entonces, él fue, digamos, uno de los principales promotores de cómo presentar el plan Servilleta. Y si alguno tiene alguna de las grabaciones, como él presentaba antes de que hubiera herramientas, era tal cual, o sea, las bolitas, hablaba de la forma de las bolitas, hablaba de la empresa, del producto, del modelo de negocio, y empezaba a hablar de los números con las bolitas. O sea, ese era el plan Servilleta y esa era la forma en que él hablaba del negocio. Y dos, mira que tú tocaste un tema bien especial cuando hubo la división del 2012. Una de las cosas, o sea, él era tan correcto, y una de las cosas que a él lo determinó para seguir con Gano Excel fue que él estuvo en Perú. Él estuvo en Perú conociendo pues lo que estaban hablando, porque como decían que la segunda fase de Gano Excel y estas personas hicieron pues que se dividieron, hicieron algunas cosas indebidas con la compañía, a él lo que le molestó y lo que dijo no es el camino fue que escuchó que hablaran mal de Gano Excel. Y para él fue determinante eso, porque él decía, Gano Excel no le ha quedado mal a nadie con los pagos. Gano Excel ha traído los productos y le ha dado respaldo a las personas que han estado haciendo el negocio. Él llevaba poco tiempo de estar en la compañía, apenas llevaba un año de estar en la empresa, pero lo que había visto era una empresa seria. Y que viera a otras personas con chismes, como lo decíamos ahorita, que él no era de chismes, pero que viera a otras personas hablando mal de la compañía que les había pagado, dijo, no es por aquí. Y eso no me gusta que se metan con mi equipo, porque también hubo personas que se metieron con el equipo de él y que empezaron a hacer llamadas y que empezaron a pasarse hasta la confianza, digamos, de él, de hacer llamadas y que véngase conmigo y que no sé qué, o sea, personas que se aprovecharon hasta de eso. Dijo, esto no es por aquí. O sea, él era una persona tan correcta y con las cosas como tan serias que eso él no lo permitía. Entonces, ahí les comparto ese carácter y esa personalidad de lo que era Arnulfito. Correcto. Bueno, genial, Johanita. Bueno, yo creo que para todos ha sido un espacio pues maravilloso. Definitivamente cuando se habla de Arnulfo y cuando tenemos un muy buen tema, el tiempo pasa volando. Es agradecerles, Johanita, gracias por compartir con nosotros estas experiencias de Arnulfo, que lo conociste tan cerca, y también invitar a todos a seguir ese legado, a seguir adelante, que no hay mejor manera de hacerle honor a su memoria, sino que seguir con lo que nos enseñó, seguir adelante, seguir siempre optimistas, siempre sabiendo que por más que sea a veces difícil el camino, siempre habrá una forma de salir. Así que es agradecerles a todos la invitación, pues, por estar aquí hoy, por darse este ratico para conocer un poquito más de nuestro Arnulfo. Johanita, gracias, y para todos, pues, un abrazo muy, muy especial. Volveremos, pues, a compartir muchos más espacios y, bueno, ojalá todos sigamos adelante y que cosechemos éxitos cada uno a partir de este legado y de estas enseñanzas que nos dejó nuestro diamante Arnulfo. Así que muchas gracias, Johanita, muchas gracias a todos los asistentes. A ustedes también, muchísimas gracias. Gracias, Victor, por hacer también parte de este proyecto y por compartir hasta fotos que ni yo había visto de la vida de Arnulfito, y que, digamos, bueno, no tenemos mucho material, pero que lo que tenemos y que las experiencias que vivimos podamos compartirlas. Así que gracias. Gracias a ti también. Gracias a todos. Entonces, una feliz noche. Yo creo que nos veremos ya en una próxima oportunidad. Igual, Proyecto de Vida, que me parece incluso muy acertado el nombre que le dieron y me parecía tan bonito y tan significativo. Proyecto de Vida sigue trabajando y seguirá cosechando éxitos. Me parece que este código de Gano es el más exitoso en Colombia, pero aún así seguirá cosechando muchísimos éxitos, y que cada uno de esos diamantes tenga un nombre propio. Así que vamos a colocarle nuestro nombre a ese diamante, haciendo honor a lo que prometimos alguna vez con nuestras familias y siguiendo pues adelante con ese legado. Johanita, muchas gracias y gracias a todos. Gracias a ustedes, Dios los bendiga.
Gracias, mi diamante. Gracias, Victicor, por compartirnos ese legado tan